Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio en esta noche al estudio de la palabra de Dios y ahora el mensaje a la iglesia de Tiatira. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice ahí la escritura en el nombre de Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Porque yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cualesquiera que no tiene esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, ya no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Al que venciere hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos entonces esta palabra y el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a mencionar un poco acerca del entorno en aquel tiempo presente, en el tiempo del apóstol Juan, en el tiempo en que los hermanos vivían en Tiatira, una iglesia a la que se escribe. Y bueno, mencionamos que hoy en día esa ciudad de Tiatira es llamada en Turquía Arhisar. Se escribe Arhisar. Argisar es el nombre de esa ciudad actualmente y hoy en día solamente quedan algunas ruinas de lo que fue la ciudad de Tiatira. Bien, la ciudad de Tiatira no fue una ciudad grande como lo fue Éfeso o como lo fue Esmirna o como lo fue Pérgamo. Fue una ciudad más pequeña, pero que era muy próspera por la venta o por la fabricación de textiles o de telas. Inclusive tenemos en la Biblia un pasaje ahí en Hechos capítulo 16 que se menciona la ciudad de Tiatira y a una mujer llamada Lidia. Hechos capítulo 16. Leo ahí en el nombre del Señor la referencia que se hace a esta ciudad y también a lo que se vendía o lo que se hacía en esa ciudad. Voy a leer desde el versículo 11. Dice: en el nombre del Señor Jesús, partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto sucedió en Filipo, y sigue diciendo ahí la escritura, y un día de reposo salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira,
temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad y constriñonos. Esta mujer, Lidia, vendía púrpura, una tela púrpura, en la ciudad de Tiatira. Era famosa entonces esta ciudad porque se vendían telas y también las telas que se vendían ahí eran también muy especiales porque la historia menciona que había un agua con muchos minerales que hacían teñir la tela de un rojo muy brillante. Y también había otras labores, otros negocios en la ciudad de Tiatira en aquel tiempo de la iglesia, del tiempo del apóstol Juan. Por ejemplo, la alfarería era un negocio, era un oficio que muchos practicaban. Otros eran herreros del bronce y había también quienes trabajaban la plata. Era un lugar donde se han obtenido piezas que se trabajaron ahí, muy valiosas piezas de plata. Y bien, esta ciudad fue fundada originalmente por Alejandro el Grande y fue fundada como una guarnición militar. Sus soldados de Alejandro el Grande adoraban al dios Apolo, que a la vez era llamado Hijo de Dios, o así como nuestro Señor Jesucristo es llamado Hijo de Dios. Claro, este Dios lo tenían y lo nombraban también de esa manera como un hijo de Dios. Bien, entonces cabe llamar la atención cómo el Señor en este principio, en esta introducción, en el mensaje a la iglesia de Tiatira dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. El Señor, de una manera muy especial, en este mensaje dice, el Hijo de Dios. Él es llamado el Hijo de Dios. Es un título que se le da a nuestro Señor Jesucristo, un título de la divinidad como Hijo de Dios. Apolos, el dios que era conocido de igual manera, sin embargo, es algo pagano, pero que la ciudad de Tiatira se le honraba como el patrón, lo que hoy en día se conoce como el santo patrón. Bueno, aquel dios Apolo venía a ser como el patrón o la deidad de ese lugar. La ciudad de Tiatira era completada por una estructura social, estaba unida por una estructura social, religiosa y de trabajo también. Una sociedad unida por lo industrial, por lo religioso y por lo social. Y se repartían o se dividían solamente en lo que hoy conocemos como gremios o algo así como sindicatos. Pero estos gremios estaban unidos no solamente por la relación laboral, sino que estaban unidos por lo religioso y estaban unidos también por la creencia pagana que tenían al dios Apolo. Estaban unidos socialmente y religiosamente, no solamente en lo laboral. Y esto sin duda hacía difícil para los cristianos porque estos gremios, había el gremio de la alfarería, había el gremio de los herreros que trabajaban el bronce y había el gremio de los que trabajaban las telas de Tiatira. Y para que ellos se vieran favorecidos en su negocio, rogaban al dios Apolo, era su patrón, para que les fuera bien en su trabajo, para que les fuera bien en su negocio. Claro que los cristianos no seguían esa tendencia o no seguían esa
creencia idolátrica o pagana hacia el dios Apolo, y sin duda se veían restringidos, se veían limitados en sus labores, en su trabajo. Quizás hasta eran corridos de sus gremios por no querer participar en aquellas festividades que hacían en honor al dios Apolo. Pero la Biblia aquí menciona una mujer en sentido figurado, Jezabel, que sin duda en aquel tiempo de la iglesia de Tiatira influyó tremendamente para que los hermanos, los cristianos, pudieran acceder a comer de cosas ofrecidas a los ídolos. En aquellas festividades honraban al dios Apolo, y obviamente en esas festividades había comidas sacrificadas al dios Apolo, y los cristianos se veían restringidos, no podían participar. Pero sin duda esta mujer que menciona aquí como Jezabel, de alguna manera persuadía a los hermanos, a los cristianos, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y que no dejaran de participar del gremio y tuvieran así oportunidad de un buen empleo, de un buen negocio dentro del gremio en el que trabajaban, ya sea el de alfarería, ya sea el de textiles o ya sea el de herrería. Por cierto que el Señor Jesús se pone en este versículo 18 como llama de fuego. En aquellas alfarerías en que cocían el barro, sin duda salía humo de sus hornos, pues el Señor dice que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino o al bronce fino, un bronce fino que superaba el que podían hacer el gremio de la herrería. Y luego dice estas cosas, se identifica como el verdadero Hijo de Dios. Ahora, vamos a ver ahora el aspecto profético como hemos estado viendo en las anteriores cartas. Y en esta carta dirigida a Tiatira no es la excepción. También hay un aspecto profético. Y vamos a considerar lo siguiente. Este aspecto profético llama la atención, buscando yo algo de información. Mire lo que encontré al poner simplemente el origen, el verdadero origen de la palabra Tiatira. Y dice así, en el verdadero origen, Tiatira proviene de dos palabras que significan sacrificio y continuo. Así se presenta la herejía central que trajo por consecuencia otras falsas doctrinas. Sacrificio continuo. ¿Qué nos dice eso? La misa es llamada precisamente el sacrificio continuo porque es un dogma de la Iglesia Popular Romana en el cual ellos enseñan, admiten en su creer que están sacrificando a Cristo literalmente. En cada misa es lo que hacen, sacrificar continuamente a Cristo. Más o menos para que se dé una idea de esta abominación, se calcula que unas 100,000 veces al día, por lo menos, si en diferentes lugares del mundo, están sacrificando a Cristo. Bajo ese dogma, para ellos el sacrificio de Cristo no fue perfecto, no fue el único y final, sino que ellos en su dogma o en su doctrina han seguido sacrificando a Cristo en cada misa. También misa se define como sacrificio incruento, donde no hay derramamiento de sangre.
Pero a propósito, la Biblia dice en el libro de Hebreos que sin derramamiento no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Bien, quiero leer algo más acerca de la doctrina dogmática de el sacrificio continuo conocido como la misa. Dice, la doctrina se definió dogmáticamente en el Concilio de Trento, aunque en el siglo IV, óigalo bien, en el siglo IV, Cirilo de Jerusalén ya lo había redactado en el catecismo a los catecumenos. Vuelvo a leer, la doctrina se definió dogmáticamente en el Concilio de Trento, Concilio de Letrán en 1215. Se usó el término para designar el cambio del pan en el cuerpo de Cristo. Y luego ya aquí menciona la doctrina en sí ya figuraba o ya estaba desde el siglo IV, puesto que Cirilo de Jerusalén ya lo había redactado en el catecismo a los catecumenos. Entonces, no es de sorprender que después, como ya vimos en la historia, en el aspecto profético de la iglesia de Pérgamo, que la palabra Pérgamo significa elevación y también viene de la palabra gamos, que significa unión o enlace. Es cuando los cristianos que apostataron de la verdad se unieron al Estado, es decir, se unieron al emperador Constantino, quien promulgó una ley de cese a la persecución de los cristianos en el año 313. Y no solamente eso, sino que más adelante, en el año 1324, promulgó una ley de que la iglesia o el cristianismo era la iglesia oficial del imperio. Subió a los cristianos que aceptaron ese enlace, esa unión con el Estado, lo subió a una jerarquía mayor para que se sentaran juntamente con él a reinar. Esto no quedó ahí, sino que trajo también como apostasía la doctrina del continuo sacrificio. Pero vamos a ver en la escritura qué dice la Biblia acerca de esa abominación de sacrificar a Cristo continuamente. Allí en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 25, dice en el nombre del Señor Jesús, hablando de Cristo, en el contexto está hablando de Cristo claramente y dice, versículo 25, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez, óigalo bien, una sola vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Aquí mismo en Hebreos capítulo 10, vamos ahí en el versículo 10, sigue hablando del sacrificio único de Jesucristo. Versículo 10, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, óigalo bien, un solo sacrificio para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. Es una abominación el sacrificio continuo de Cristo en la llamada misa.
Él, Jesucristo, ofreció un solo sacrificio para siempre. Está sentado a la diestra de Dios. Sigue diciendo ahí el versículo 18, pues donde hay remisión de los pecados o de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne. Ahí está lo que dice el versículo 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, con un solo sacrificio, no dos, no tres, no 100,000 veces por día, no, un solo sacrificio, el de Jesucristo, fue suficiente. Pero en el tiempo profético de Tiatira, en el siglo IV, vino esta herejía del continuo sacrificio. Repito, la palabra Tiatira en su sentido original viene de dos palabras que quiere decir sacrificio continuo. Jesucristo ya fue sacrificado una sola vez por nosotros. Y bien, sigue hablando en Apocalipsis, capítulo 2, volvemos ahí al versículo 19. Yo he conocido tus obras. Nuevamente el Señor diciendo, yo conozco tus obras, y amor y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero recuerde que una iglesia puede tener obras, pero eso no quiere decir que obedezca a la palabra. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación, por eso Dios la otorga por gracia, no es por las obras. También vino la doctrina de las obras, la doctrina que dice que es por las obras que somos salvos, que si tú haces obras buenas serás salvo y si no las haces no podrás ser salvo. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por gracia la salvación, no es por las obras para que nadie se gloríe. Lo leo tal y como dice el texto de Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por las obras. En el tiempo profético de Tiatira, esta iglesia multiplicó sus obras, eran más que las primeras. Versículo 20 sigue diciendo de Apocalipsis 2, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites, o dice la versión 60, porque toleras a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Permites, toleras. ¿Qué pecado tan grande es tolerar? El tolerar algo o el permitir algo puede ser de condenación. Alguien dirá, ¿tanto así? Sí, si alguien tolera el pecado, no solamente el que hace el pecado será condenado, sino también el que lo tolera o el que lo permite. Y esta es una de las reprensiones que Dios hace a este tiempo profético de la iglesia de Tiatira. Permites, toleras a aquella mujer Jezabel. Recuerde que el pecado de tolerar es también de condenación. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 1, versículo 32, dice en el nombre del Señor Jesús, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
mas aún consienten a los que las hacen. Consentir es tolerar, consentir es permitir. Entonces también aquellos que consienten son dignos de muerte. Dice también la carta a los tesalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice en el nombre de Jesucristo, segunda a los tesalonicenses 10, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron. Óigalo bien, consentir es igual a tolerar, consentir es igual a permitir. Consintieron a la iniquidad. ¿Qué va a pasar con ellos? Serán condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes, que hicieron, consintieron a la iniquidad. Qué importante entonces que la iglesia real, la iglesia verdadera, no consienta las falsas doctrinas, no consienta el pecado, ni en lo individual, ni como iglesia. Encontramos ahí en el libro de Job también, en el capítulo 11. Solamente quiero dejar claro que tolerar igual a permitir o igual a consentir es un pecado de muerte. Capítulo 11 del libro de Job dice en el versículo 12 al 14. El hombre vano será entendido aunque nazca como el pollino del asno montés. Si tú apercibieres tu corazón y extendieras a él tus manos. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y luego dice, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones. No consentir, es decir, no tolerar que more maldad en tus habitaciones. El pecado entonces, o lo que el Señor reprende de la iglesia de Tiatira, es porque toleraron, permitieron a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñar y engañar a los siervos de Dios, a fornicar y a cometer cosas ofrecidas a los ídolos. Vamos a ver más referencias en torno a esta mujer llamada Jezabel. Quiero mencionar que la palabra Jezabel en el hebreo puede tener sus raíces en la palabra hebrea que significa príncipe, nobleza o esposo, combinado con la palabra nada. Es decir, que la palabra Jezabel quiere decir sin nada de marido, sin nada de príncipe, sin nada de nobleza. Y nos dice mucho de eso, esa tendencia del espíritu de Jezabel a quererse manejar sin marido, sin esposo, sin príncipe, sin nadie que le diga nada, sino por sus propias decisiones y no tener ningún acuerdo con su marido o no tomar en cuenta en absoluto a su marido. Vamos entonces a ver un poco acerca de Jezabel en el primer libro de Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30 y 31. Dice en el nombre del Señor Jesús, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor sobre todos los que fueron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fíjese usted bien, Edbaal, hija de Edbaal, rey de los Sidonios.
ese fue el padre de Jezabel, un rey, pero era además un tipo sacerdote, ¿sí? Un tipo sacerdote que adoraba a Baal. Y al igual, eso enseñó, eso transmitió a su hija Jezabel, y su hija Jezabel también lo transmitió al rey Acab. Bien, vamos a seguir considerando entonces ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Seguimos considerando lo que dice la Biblia acerca de esta mujer Jezabel. Capítulo 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cueva, y sustentólos a pan y agua. Dice aquí que esta mujer destruía a los profetas de Dios, a los profetas del Señor los destruía, es decir, los mataba. Vea qué cruel, qué perversidad hubo en esta mujer. Ahí mismo en este capítulo 18 dice el versículo 19: envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Es decir, comían de su mesa, ella los alimentaba, ella los sustentaba, era como quien dice la reina sobre los profetas de Baal, una mujer realmente con un paganismo, con una perversidad grande. Seguimos considerando ahí lo que dice el capítulo 19 de este primer libro de Reyes, versículo 1 y 2. Dice ahí la escritura: y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Fíjese lo que hacía Jezabel: había muerto a cuchillo a todos los profetas de Dios. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahí vemos entonces la perversidad de esta mujer Jezabel. Capítulo 21, de aquí mismo del primer libro de Reyes, vamos a ver una breve historia de cómo Acab quiso comprar una tierra, vamos a decir un tipo de parcela, una heredad, la menciona aquí. A Nabot se la quiso comprar a Nabot, y Nabot no se la quiso vender. Y en cierta manera Acab se resignó y se fue triste, pero mire el actuar de esta mujer perversa. Dice en el versículo 5: y vino él a su mujer Jezabel y díjole: ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come pan y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y sellólas con su anillo y enviólas a los ancianos y a los príncipes que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, también incitaba al ayuno, y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los príncipes que moraban en su ciudad,
lo hicieron como Jezabel les mandó. ¿Quién mandó esto? Jezabel, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había dado, y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y sentáronse delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y sacáronlo fuera de la ciudad y apedreáronlo con piedras y murió. Qué tremendo el actuar de esta mujer, totalmente perversa, totalmente diabólica, que aunque Acab se resignó a no obtener la viña de Nabot, sin embargo ella movió todo, ella manejó todo y solamente lo hizo en el nombre del rey y le dijo: a ver, aquí el sello, aquí nada más tienes que tú aceptar esto y yo me encargo de todo. Una mujer realmente muy perversa, muy diabólica. Dice ahí, hablando del mal que hizo Acab en el versículo 25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ahí está cómo su mujer lo incitaba, dominaba, mandaba. Una mujer realmente que habla la Biblia de sus muchas hechicerías. Segundo libro de Reyes, vamos allá al segundo libro de Reyes, capítulo 9. Vamos a ver cómo termina esta mujer. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, leo el versículo 7. Lo que se le dijo a Jehú, rey de Israel, cuando fue ungido. Se le dijo: herirás a la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Y vemos ahí más adelante el versículo 30. Jehú tenía entonces la misión de hacer esta venganza contra Jezabel. Dice entonces: vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos. Otra versión dice: pintó sus ojos con antimonio y atavió su cabeza y asomóse a una ventana. Por cierto, es la primera mujer en la Biblia que menciona que se pintó los ojos. Ahí vemos a esta mujer Jezabel también como autora, la primera mujer que se pintó los ojos. Voy a retroceder un poco a leer el versículo 22 acerca de esta mujer. Dice: y viendo Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Practicaba hechicería. Entonces, volviendo al versículo 31 de este mismo capítulo 9, sigue diciendo: y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Ahí así murió esta mujer perversa, hechicera. Este fue su fin. Literalmente aquella mujer murió ahí, pero después, varios siglos después, es mencionada entonces en forma simbólica a la iglesia de Tiatira, cuando entonces le dice en este mensaje de Apocalipsis 2:20: tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. No es entonces una mujer literalmente, sino era
podemos decir, el mismo espíritu de aquella mujer Jezabel, la misma idolatría, la misma forma de actuar tan perversa y tan sanguinaria, operaba en este espíritu y estaba ahí presente lamentablemente en la iglesia de Tiatira. Hay una mujer que es mencionada también simbólicamente en el mismo libro de Apocalipsis que pudiéramos decir que se parece mucho a ella, tiene cierta similitud y también la menciona en sentido simbólico. Apocalipsis 17. Vamos ahí a Apocalipsis 17. Leemos del versículo 1 al 5, dice en el nombre del Señor Jesús. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son las aguas? Ahí el versículo 15 dice, él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Es decir, que tiene dominio en una forma muy popular sobre muchas naciones, pueblos y lenguas. No hay lugar en el mundo donde esta mujer, hablando simbólicamente, no tenga dominio. Sigue diciendo el versículo 2, con la cual han fornicado. Note usted lo mismo que menciona de Jezabel, de la cual dice que enseñó a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. También de esta mujer dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombre de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz, es decir, una copa de oro en su mano, llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Versículo 5, y en su nombre un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones, o dice la versión 60, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Note usted que esta mujer es simbólica, menciona sus muchas fornicaciones, madre de las fornicaciones, menciona también, y en su mano, esa copa que tenía en su mano estaba llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Algo entonces que coincide con esta mujer de Tiatira, llamada Jezabel, que también se menciona que tenía dominio sobre muchos o sobre los siervos de Dios, aún los engañó, haciéndolos que fornicaran y también a que comieran cosas ofrecidas a los ídolos. Quiero mencionar ahí una escritura en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 20 y 21, dice en el nombre del Señor Jesús, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis participantes con los demonios. Versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser participantes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Habla de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Habla de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Veamos en esta comparación, ¿qué es la copa del Señor? ¿Qué es la mesa del Señor? Sin duda, la mesa del Señor es su palabra. Es la palabra de Dios la que nos alimenta. Y para eso hay muchas referencias bíblicas
Por ejemplo, el Evangelio según Juan menciona su palabra como el alimento. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Voy a leer ahí un poco en el capítulo 6 del libro de Juan, del Evangelio según Juan, en el versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué hay que hacer para poder saciar el hambre y la sed? Venir a Él y ¿qué más? Creer en Él, porque Él dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, lo que Él nos da a beber sacia nuestra sed. Y lo que Él nos da a beber es su palabra en la cual creemos. Allí más adelante dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué sucede cuando creemos en Él? La Escritura dice que tendremos vida eterna, o como lo dice el versículo 35, no tendremos sed jamás. Creemos en Él y tendremos vida eterna. Es lo mismo que también beber de esa copa y comer del pan. El pan que yo le daré, dijo el Señor, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice el versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es decir, no tendréis vida eterna. Versículo 54, también leo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Más adelante vemos que Pedro entendió claramente cuál era ese alimento de comer de su carne y beber de su sangre, beber de su copa, porque luego dice en el versículo 67, cuando Jesús les dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? ¿Quieren irse? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Ahí está como Pedro entendió que el comer de su pan o de su carne y beber de su sangre, de esa copa, era tanto como creer a su palabra, porque creyendo a su palabra tenemos vida eterna. Del Señor participamos de esa copa, participamos de ese pan, de su mesa, y es su palabra. Pero el enemigo de nuestras almas, el adversario que se llama Diablo y Satanás, es un imitador, y él también ofrece una mesa, la mesa de los demonios. ¿Y qué da a comer en esa mesa? Da a comer también palabras, pero palabras de engaño, palabras de mentira, doctrinas de demonios, como lo menciona la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Mire, vamos ahí a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán qué cosa. También traen una mesa, un alimento que es una palabra de mentira. Hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Por cierto que ahí empieza a hablar de una doctrina que también la tiene esta Iglesia Popular Romana. Versículo 3 dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas. ¿Qué le dice eso cuando en la llamada Semana Santa prohíben a la gente comer carne
en ciertos días. Pues aquí dice el texto que son doctrinas de demonios que mandarán a abstenerse de las viandas, es decir, de los alimentos que Dios creó para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar tomándolo con hacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado o son santificados los alimentos. Bien, encontramos entonces que en forma paralela, fíjese cómo Dios habla de una mujer que es su iglesia y la pone como una mujer santa, limpia, que se presenta como una virgen pura para Dios, para Cristo. Y por el otro lado, el diablo también tiene una mujer que es todo lo contrario. También presenta a su iglesia, pero como una mujer ramera, como una mujer abominable, como una mujer que fornica. Bien, por otra parte tenemos a Jesús ofreciendo su pan y su bebida, su copa, que es verdadera bebida y que al participar de su palabra, al creer en su palabra, participamos de esa copa, participamos de ese alimento espiritual, de la mesa del Señor. Pero el enemigo, que es un imitador, también pone su mesa y en esa mesa también pone doctrinas falsas, doctrinas de demonios, enseñanzas engañosas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso vemos que en el libro de Apocalipsis, en este mensaje a la iglesia de Tiatira, la palabra Tiatira significa sacrificio continuo, porque precisamente en el siglo IV surge esta doctrina de la misa, en la cual dice la creencia o el dogma que Cristo es sacrificado literalmente en la misa y que se comen a Cristo literalmente, pues la sangre y la hostia, el supuesto pan, pasa a ser la mismísima carne y sangre de Cristo en la doctrina que han llamado la doctrina de la transustanciación. Surge entonces esa doctrina en el aspecto profético del mensaje a la iglesia de Tiatira. Surge esa doctrina de la misa y del continuo sacrificio, que eso es lo que significa Tiatira. Y esa mujer Jezabel también desde ese entonces surge como una iglesia que practica la fornicación, practica el comer cosas de los ídolos, o podemos decir doctrinas de demonios, hace a sus siervos que acepten esa mesa de los demonios, que son doctrinas de demonios. Influye en gran manera para que aquellos que una vez fueron siervos de Dios se desvíen de la verdad, desobedezcan a Dios y coman de la mesa de los demonios, que son doctrinas, pero doctrinas de demonios. El Señor dice entonces en el versículo 21 de Apocalipsis 2, yo le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí yo lo he hecho en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones o la conciencia y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. El Señor dará el pago. Pero yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, recuerde que siempre ha habido un remanente, un testigo fiel que no va tras la apostasía, sino que se guarda fiel. El Señor dice a estos, a los que están en Tiatira, cualesquiera que
tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dice, ya no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Ya el Señor dice, ya no enviaré otra carga, pero soporten, venzan, no se dejen llevar por esas doctrinas, por la mesa de los demonios, por las doctrinas de demonios, no se dejen llevar, permanezcan. El Señor dice, aquellos que no se han adentrado a las profundidades de Satanás, recuerde que los antecedentes de Jezabel era que practicaba la hechicería, era una hechicera, era una mujer perversa. Pues aquellos que no han entrado a esas profundidades, el Señor dice que perseveren, que se mantengan hasta que Él venga. Versículo 26 dice, y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Los hermanos, literalmente en aquel tiempo de la iglesia de Tiatira, podrían ser excluidos de los gremios, de sus negocios, de su estructura social y religiosa que tenían los habitantes de Tiatira. Pero en cambio el Señor les dice, al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad o autoridad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Cuál es la estrella de la mañana? Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero, ahí está, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero de la mañana? Pues dice ahí Apocalipsis 22, versículo 16, hablando de esa estrella, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor es la estrella resplandeciente. Y el Señor dice, yo le daré la estrella de la mañana. O sea, obtendremos a nuestro Señor Jesucristo para que Él esté con nosotros por siempre, por una eternidad, y nosotros con Él. Pero ¿a quién le dará esto el Señor? Al que hubiere vencido, al que no sea arrastrado por esa mesa de los demonios, no sea seducido por esas doctrinas de demonios que van en contra de la palabra de Dios. Dice el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo y solamente resumo entonces brevemente que en esta carta de Tiatira, cierto, hay un mensaje de las cosas que eran en ese entonces, pero también hay un mensaje profético para los tiempos que empezaron en el siglo IV con doctrinas de Tiatira, que significa sacrificio continuo, con una doctrina de seguir sacrificando a Cristo en la misa. Desde esos tiempos se enseñó. Y el Señor no quiere que vayamos tras esa doctrina y que no bebamos la copa de los demonios o de la copa de la mujer ramera que menciona Apocalipsis 17, de la cual da a beber a todas las gentes y se han embriagado del vino de su fornicación. Ya no os daré otra carga, dice el Señor, empero la que tenéis, tenedla. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Oramos en el nombre del Señor Jesús y le damos gracias. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra que es la verdad. Ayúdanos a entender todas las cosas.
Ayúdanos a entender los tiempos proféticos de los que tú hablaste, para que estemos prevenidos y no seamos engañados por ese espíritu de esta mujer perversa, Jezabel, que no seamos engañados y que no participemos de la copa de los demonios, de esa copa que tiene esa mujer ramera, de la cual da a beber a todas las naciones, y que no es una copa ni una bebida literalmente, sino que son sus doctrinas heréticas, sus doctrinas en las cuales pretenden sacrificar a Cristo continuamente. Señor, ayúdanos a entender todas las cosas y apartarnos de toda iniquidad. Y lo que tú nos has dado a entender, que no seamos desviados, ni consintamos, ni toleremos ninguna doctrina que va en contra de tu palabra. Que no toleremos ese espíritu de Jezabel en la iglesia que quiere dominar, que quiere enseñar a tus siervos a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y también que los enseña a fornicar tanto como tener relaciones ilícitas, y no solamente en lo literal, sino en aquellas relaciones que son infieles a Dios y quieren tener relación con el paganismo, quieren tener relación con las costumbres paganas y las tradiciones. Ayúdanos a guardarnos como tu iglesia limpia, en el nombre de Jesucristo. Bendice a todas las almas que nos acompañan, da entendimiento, pues nuestro propósito no es ofender a nadie, sino que tu palabra hable a los corazones, abra los ojos y sea quitado todo engaño. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos, oh Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Así somos despedidos en el nombre de Jesucristo.